Vale, una prueba de audio. Esto voy a grabarlo yo así. Ok, muchos ya conoceréis este lugar de aquí. Esto de aquí es Covadonga, o por lo menos el santuario de Covadonga. Y aquí es donde nació España. Muchos de vosotros ya lo sabréis. Aquí, como narra la historia de España, Pelayo libró la primera batalla que se ganó contra el califato y se empezó el proyecto que sería lo que hoy conocemos como España. Y haciendo un poquito de memoria de cómo ha evolucionado la historia desde entonces, haciendo un poquito hincapié en los puntos más importantes de la historia de España, podemos ver, por ejemplo, que después de la Reconquista, cuando terminó la Reconquista, después de 700 años de guerra en la Reconquista, pues nos encontramos con un país que acabó sufriendo más adelante una guerra civil. Y después de la guerra civil acabamos en una dictadura que todos conoceréis muy bien, es la dictadura de Franco. Y después de eso es donde empezamos la etapa que estamos viviendo hoy. Después de la muerte de Franco acabó el periodo de dictadura y ocurrió el café para todos, la transición. Se escribió la Constitución del 78, y a partir de ese entonces se dibujó el marco sobre el cual hoy en día nos movemos los españoles, las reglas del juego de la política española. Tenemos una monarquía y tenemos un Estado, y sobre todo también tenemos unas autonomías que se definen muy mal definidas en la Constitución como nacionalidades. Y desde que vivimos en democracia nos tenemos que enfrentar a cuestiones que antes los españoles no teníamos que enfrentarnos. Desde que vivimos en democracia hemos entrado en un juego muy diferente, del cual muchos se han aprovechado por propios intereses. Y estoy hablando de Sánchez, estoy hablando del PSOE, estoy hablando del PP, estoy hablando del bipartidismo, de los dos grandes partidos que han tenido todo el poder en este país. Y todo el poder de decisión, quiero decir. Han sido los que nos han llevado al punto en el que estamos ahora. Al punto en el que, por ejemplo, en Jumilla estamos viendo como desde partidos políticos, desde los medios de comunicaciones estatales, se está defendiendo la ideología que un día se empezó a combatir aquí. Y hoy en día, tal y como tenemos las cosas en este país, y tal y como ha dicho muy bien un arzobispo, el arzobispo de Oviedo, allí, en África, se está asesinando a los curas. Se están asesinando a los curas en las iglesias. Y aquí nosotros les estamos protegiendo. Aquí se les está protegiendo sistemáticamente, y no conozco muy bien el interés que les empuja a hacerlo, pero se les está defendiendo en nuestras calles. Se está defendiendo su religión, cuando este país siempre ha sido cristiano. Y desde aquí lo digo, desde la cuna de España os lo digo. Estamos condenados a repetir la historia. Estamos condenados a repetir la historia. Este es el mensaje que quería dejaros durante mi viaje por el norte de España, desde Covadonga, desde Asturias, desde donde inició el proyecto de España después de la victoria de Pelayo en la batalla de Covadonga. Desde donde empezó una época de gloria para el Imperio Español. Una época de gloria para los españoles. Una gloria que ya hace mucho tiempo que hemos dejado atrás. En aquel entonces éramos la primera potencia mundial. He grabado este fragmento que he dejado al principio del vídeo en mi viaje por el norte de España. He estado en Murcia, he estado en León, he estado en Galicia, hemos comido tortillita de Betanzos, buenísima. Hemos estado también en Asturias, me he comido también mi cachopo protocolario. Y bueno, allí es donde grabé el fragmento que os he dejado al principio del vídeo. Y en todo mi viaje no puedo evitar pues ver lo que acaban siendo los residuos de la mente enferma, de una bondad ya agónica de muchos en este país. Enfrente de la Catedral de Santiago, en Santiago de Compostela, ya lo teníamos. La banderita de los huevos, la banderita de Palestina. Y luego un Free Palestine al lado. Y después ya un banquito de colores. Y la gente pone en sus balcones que si Stop Nazis, que si banderas de Palestina, que si Galicia independiente. Una de cosas que yo he visto que digo, ¿y esto? ¿Pero esto qué es?
Luego ya fue de agradecer que llegando a Asturias pasamos por un pueblo que sí que ponían la bandera de España. Y digo, anda, que hemos llegado a España, ¿no? Es increíble, ¿vale? Y yo os voy a decir, ¿vale? Por lo que yo pienso por mi parte al respecto de esto. Creo que os han intoxicado la mente. Creo que os están utilizando, ¿vale? Lo que está pasando en Palestina es injusto. Sí, allí se está matando a la gente. Es una lucha desigual. Es cierto. Esto es correcto, ¿vale? Pero es vuestra lucha. No, son unos políticos que se están señalando con el dedo diciendo, mira qué malos son estos y mira quién está de su lado, señalando a los que son su oposición. Eso es lo que hacen. Os están intentando llevar de su lado. Así es como consiguen que les votes y así es como consiguen ellos mantenerse en el poder para hacer lo que hacen. Palestina es algo que está muy lejos de nuestras capacidades. No debería de ser nuestro foco. Nosotros tenemos nuestros propios problemas y vamos a tener muchos más problemas en el futuro. Y mientras que ellos nos señalan con el dedo a problemas que están muy lejos de nosotros para que nos posicionemos, como pasó con Ucrania o como ahora mismo está pasando con el ecologismo, con Palestina y con todo esto, mientras que nos manipulan para dividir la sociedad en opiniones, ellos están llenándose los bolsillos detrás del telón. Y mientras tanto nosotros estamos sufriendo la delincuencia que estamos sufriendo en las calles. Es que ya hay muchos vídeos de muchos creadores de contenido en internet, por los medios de comunicación también podemos verlo. Es una locura lo que estamos viviendo y siempre de los mismos, siempre de los musulmanes. Y por eso digo que estamos condenados a repetir la historia, porque estamos condenados a repetir los mismos pasos, el mismo conflicto, entre los mismos. Ellos invadieron la península ibérica, que estaba ocupada por los hispanos, porque los hispanos hemos vivido aquí durante prácticamente toda la historia de la península ibérica. Y ellos gobernaban, siendo una minoría, porque el grueso de la población era hispano y buscaron la conversión de gran parte de la población. Y estuvieron también buscando invadir estas tierras, hasta que un día nos hartamos y empezamos a combatir contra ellos. Es lo mismo que va a pasar, es lo mismo que va a suceder. En aquel entonces les expulsamos de nuestras tierras. Y sí, de mientras estuvieron aquí, en la península ibérica, durante estos 700 años, no podemos decir que no dejaron ninguna huella. Por supuesto, durante aquella época nos mezclamos, pero es que después, cuando nosotros les expulsamos, lo que hicimos fue también expulsar su cultura, su religión. No la queríamos aquí. Lo que acabamos haciendo fue dividirlos de nosotros, por religión. Al final, la religión era clave para toda la guerra de la Reconquista. Al fin y al cabo, nosotros somos cristianos y ellos son musulmanes. Y esto, ellos lo saben muy bien. ¿Y los cristianos qué estamos haciendo con nuestros símbolos? ¿Estamos respetando nuestros símbolos? ¿Estamos respetando nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra religión? No sé si conoceréis el Valle de los Caídos, pero tiene la cruz más grande de toda Europa. 150 metros de alto. Es la más grande de Europa y una de las más grandes del mundo. Es un monumento por la iglesia, por la fe, por la religión. Es un monumento por el final de la guerra civil. Allí se enterraron a los muertos de aquella guerra. Y se enterraron a los muertos de ambos bandos, por respeto a ambos bandos. Y con esto se quería empezar una nueva etapa de paz. Pero bueno, no contaban con Pedro Sánchez. Y no contaban con que Pedro Sánchez se iba a pasear y iban a estar abriendo a los muertos de aquel entonces y profanando, al fin y al cabo, como bien han estado haciendo con el cuerpo de Franco, que han estado exhumándolo, como bien ya sabréis, y que para acabar de profanarlo, lo que quieren hacer ahora es cambiarle el nombre. Ahora le quieren llamar el Valle del Cuelgamuros. También le quieren hacer una reforma. Lo quieren transformar en un monumento por la memoria democrática inclusiva. La memoria democrática inclusiva. Esto es otra p*** más, ¿vale? Es otra p*** más que tiene el sello del Vaticano y que tiene el sello del arzobispo de Madrid, al cual ya le han dicho algunas cositas muy bien dichas. ¡Eres un traidor!
Te has vendido por un plato de lentejas. ¿Por qué te has vendido al gobierno? Que Dios te bendiga. Sí. Que Dios te lo demande a ti. Que Dios te lo demande. Dios te bendiga. Que Dios te lo demande. Que eres un Judas, traidor. Que te has vendido, colaboracionista. No tienes vergüenza. No tienes vergüenza, Cobo. No, y a ti te lo demande por traidor. Traidor. Que Dios os bendiga. Traidor. No tienes vergüenza. Te has vendido, Judas. ¿A vosotros esto os parece medianamente normal? No ya que Pedro Sánchez y la clase política, que ya sabemos los rastreros que son, lo hagan, sino que el Vaticano, que la Iglesia y aquellos que son los máximos representantes de la fe católica estén dando buena fe, están dando su permiso para que se pase por la vergüenza a nuestros símbolos, a los símbolos que mantienen nuestra religión, nuestras bases, a la cruz más grande de Europa. ¿Esto vosotros pensáis que el Vaticano lo está permitiendo de forma natural? Porque si transforman el Valle de los Caídos, la cruz del Valle de los Caídos, en un circo, estarán defendiendo nuestra religión, ¿no? ¿De qué va esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Vosotros creéis que en realidad lo que está pasando es que hay intereses detrás de todo esto? Mirad, por ejemplo, con la inmigración, sí, ya lo sabéis muy bien, si es que ya sabéis muy bien cuál es la respuesta. Esto es lo que dice Sánchez. Sánchez dice que aún necesitamos unos cuantos millones más de inmigrantes, ¿vale? Y esto es lo que nos dice el arzobispo de Madrid. Yo creo que tenemos que aspirar, y la Iglesia quiere aspirar, a hacer un gran pacto europeo por la migración. ¿Por qué no miramos humanamente eso? Es la propuesta que hace la Iglesia, ¿no? Pactos, y no solo de un gobierno, sino un pacto de Estado, que todos los partidos realmente se pongan a dar respuesta común a esta realidad, que es la que está enriqueciendo a nuestra sociedad. ¡Te has vendido, Judas! Como ya veis, la Iglesia y nuestra clase política tiene el mismo mensaje. El mismo mensaje que también está transmitiendo el Vaticano. El mismo mensaje que se está transmitiendo desde muchos de los países de Europa. Muchos de los países que están sufriendo el mismo problema. El problema de la inmigración ilegal. El problema de la invasión de los musulmanes en Europa. Si es que ya os digo, los españoles, de buenos, somos tontos. Y yo sé que hay bondad detrás de todas aquellas personas que están defendiendo, bueno, no todas, pero de algunas de las personas que están defendiendo que la inmigración ilegal sean pobrecitos y que vienen aquí a buscar una vida mejor, que nosotros no podemos dársela, pero que vienen aquí a buscarse una vida mejor. Todos aquellos que están defendiendo a esta gente tienen bondad, pero es una bondad estúpida, es una bondad tonta. Lo que hay detrás de esto es una invasión encubierta. Lo que esta gente tiene para nosotros es algo muy diferente. سنلاحقهم وسندعوهم إلى الإسلام وندعو بوجه الإسلام وندعو جميع النصارى للإسلام. نعم ديننا دين الرحمة. نعم أنا أوصي أولا يعني الإخوة المجاهدين في سرايا القدس أن يستمروا في عملهم المقاوم. ¿Y qué creéis que harían con vosotros si no os convertís al Islam? De hecho, no creo siquiera que os preguntaran. En el 7 de octubre en Israel, en el festival que hubo, no le preguntaron a nadie. Bajaron con los paracaídas y mataron a todo el mundo sin preguntarle si alguna vez habían tuiteado Free Palestine o algo así. Y a lo mejor esta gente de Hamas, pues os pilla muy lejos, ¿no? Y a lo mejor no debería de ser una preocupación para vosotros, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos nosotros a nuestras puertas? ¿Qué tenemos, por ejemplo, en Marruecos? Hay un informe de Open Doors, una ONG, que explica cuál es la realidad de Marruecos. Os leo. ¿Cómo es la persecución en Marruecos? A pesar de la creciente influencia occidental en la sociedad marroquí, el 99% de la población es musulmana y el país sigue siendo socialmente conservador. Eso dificulta bastante la vida a la pequeña minoría cristiana del país, sobre todo a los que se convierten del Islam. Es probable que se enfrenten a fuertes presiones por parte de su familia y la comunidad local para que se retracten de su fe. Además, tendrán que reunirse en iglesias en casa porque no pueden obtener permiso ni reconocimiento oficial para celebrar su fe en público. Igualito que aquí en España. Es el mismo trato que le hacemos a los musulmanes aquí, ¿verdad? Seguimos.
Aunque la conversión no es un delito directamente castigado de manera legal, los conversos corren el riesgo de ser detenidos e interrogados por el gobierno. Y los fuertes y bien informados servicios de seguridad del país hacen muy difícil que los creyentes expresen su fe. Una de las razones de todo esto podría ser el temor a los grupos musulmanes radicales. Las autoridades quieren evitar cualquier disturbio apaciguándolos. Esta paranoia del gobierno explica por qué está prohibido sacudir la fe de un musulmán, lo que significa que los cristianos que hablan de su fe corren el riesgo de ser detenidos y procesados penalmente. Este es el trato que reciben los cristianos en tierra musulmana. Allí en Marruecos, las iglesias tienen prohibido, las pocas iglesias que hay porque no permiten construir más, no dan licencias para construir más, como hemos leído, también tienen prohibido transformar a un musulmán en un cristiano. No pueden transformar a un musulmán. Está prohibido por ley. Y los cristianos no pueden alzar su voz, no pueden alzar su fe católica en público porque está penado, está perseguido por el bien de la comunidad, por el bien de una comunidad protegida, musulmana. Y Marruecos, dentro de los países musulmanes, es de los más tranquilitos. Si nos fuéramos a los más radicales, como por ejemplo podría ser Afganistán, ¿qué podríamos encontrar? A lo mejor podríamos encontrar cosas como las que menciona el arzobispo de Oviedo, que en este tuit nos deja escrito al respecto de la polémica de Jumilla: extraña polémica con musulmanes sobre celebraciones en polideportivos. ¿Dónde está la reciprocidad negada de los moritos con los cristianos que asesinan en nuestras iglesias dentro de sus territorios? ¿Ponernos estupendos citando textos civiles o eclesiales para que luego nos sigan matando? Para que luego nos sigan matando. Porque nos matan. En sus territorios, a los cristianos nos persiguen. Nosotros no somos libres de expresar nuestra fe, nuestra cultura en sus tierras. Mientras que nosotros les abrimos las puertas de cal y canto. Mientras que en Jumilla no se permite en un polideportivo realizar un evento musulmán y se pone el grito en el cielo. De mientras aquí las mezquitas son intocables y se está profanando nuestros símbolos, nuestras iglesias, la cruz más grande de Europa. Y yo puedo llegar a entender que me vengas a decir que no eres cristiano porque no crees en Dios. Y es importante la fe en Dios para ser cristiano, ¿vale? Pero lo que tú eres, seguramente, si me estás entendiendo, seguramente si eres de por aquí, si eres de Europa, si eres de América, seguramente seas cristiano, cristiano cultural, cristiano que proviene de una familia altamente condicionada por los valores cristianos. Lo quieras o no, seas homosexual, seas mujer lesbiana, seas feminista, seas socialista, seas comunista, como quieras, a sus ojos vas a ser cristiano. Y estos son dos bandos. Y estamos hablando de un país con una sed de sangre, como es Marruecos, increíble. ¿Os habéis informado al respecto de lo que pasó en el Sáhara? ¿Que nosotros le cedimos al Sáhara? ¿Conocéis la Marcha Verde? Fue una ocupación, una invasión brutal por parte de Marruecos a los saharauis. Y aquí tenemos a una saharaui que vino a replicárselo a Zapatero. Mirad lo que le dijo. Inaceptable es la imposición de usted y del gobierno actual socialista, que lejos de apoyar la legalidad internacional, que es muy clara con este conflicto, de remendar ese error histórico del que estoy segura que muchos socialistas no se sienten orgullosos, han decidido abrazar de forma clara, además, y sin complejos, a la tiranía marroquí. ¿Quién lleva 50 años ocupando nuestro territorio? Pero no. Por eso no entiendo que paradójicamente mantenga un gobierno aseo y una actitud muy hostil con el pueblo saharaui. Porque no hay que recordar que España no tiene solo una responsabilidad moral o ética, es una cuestión de sentimientos, sino que España tenéis una responsabilidad política y sobre todo jurídica, y que podéis y debéis asumir. Así que por favor le pido que no anden torpeando el cumplimiento de la legalidad internacional en Sáhara Occidental y que reflexionen sobre su posición. No se puede entender, porque a lo único sabe usted que contribuye a envalentonar más a la tiranía marroquí para que nos sigan masacrando,
para que siga condenando al pueblo saharaui a la ocupación y al exilio. ¿Habéis escuchado alguna palabra proveniente de la boca sucia de Zapatero al respecto de lo que sufrieron la gente en el Sáhara debido a la retirada de nuestras tropas de allí y el avance de la Marcha Verde de Marruecos? ¿Habéis escuchado algo al respecto de esto? ¿O lo único que habéis escuchado es Free Palestine? Marruecos también llevó a cabo la Guerra de las Arenas. Atacaron a Algeria para quitarle territorio, porque tienen un hambre de territorio increíble. Y en Marruecos, una de las grandes leyendas que se les cuenta a todo el mundo era el gran Al-Ándalus. ¿Sabéis dónde estaba el Al-Ándalus? ¿Sabéis cuál es esta gran promesa de los marroquíes? ¿Qué pensáis? ¿Que si nosotros ahora perdemos poder, no van a aprovecharse? ¿Pensáis que no van a aprovecharse? ¿Y que seguramente no veamos algo horrible en nuestras tierras? En no demasiado tiempo, os estoy diciendo. Y de hecho ya los estamos teniendo. Ya estamos teniendo problemas territoriales con Marruecos, con Ceuta y Melilla, al respecto de Ceuta y Melilla. Ellos proclaman estos territorios como suyos, cuando nunca han sido suyos, han sido colonias españolas desde hace ya siglos. Desde siglos y siglos. Igual que el estrecho de Gibraltar. Ya están empezando a ganar terreno político. Y nosotros estamos a la tontería a la que estamos. Tenemos que espabilar. Hay que espabilar, hay que expulsar a este gobierno de forma inmediata y lo que tenemos que hacer es empezar a limpiar primero nuestras calles y después poner una valla bien gorda en nuestras fronteras con Marruecos y decirles que si quieren convivir en paz con nosotros, por aquí no pasan. España es cristiana y no musulmana y así será. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Quiero recordaros que todo aquel que se suscriba a este canal también se está comprometiendo a cumplir el contrato de esta comunidad. Dicho contrato lo podréis encontrar en la descripción de mi canal. Habrá un enlace el cual si pincháis os llevará al contrato de la comunidad Pizarro. Allí está bien explicado, pero es un contrato que solo tiene una cláusula: no votar al PP y al PSOE. Eso es lo que os pide este contrato. Es muy claro y es muy simple, y es lo que pretendo: crear una comunidad con un objetivo claro y simple. Un objetivo en común que nos lleve cada día más cerca al final de un sistema bipartidista corrupto que tenemos enquistado en las instituciones públicas de España. El PP y el PSOE llevan turnándose el poder desde la transición, únicamente para satisfacer sus objetivos personales. Y a ti cada vez te están privando más de tus libertades, con cada vez más leyes, y cada vez te sangran más los bolsillos, y tu capital es menos. Y están pagando los medios de comunicación para confundirte y ocultarnos la verdad. Y nuestras vidas cada vez cuestan más, y cada vez nos encontramos más problemas, y cada vez los problemas llegan a más gente, hasta que al final los problemas lleguen a ti. Si quieres acabar con todo esto y de verdad quieres un cambio para nuestro país y nuestra gente, únete a esta comunidad, suscríbete a este canal, forma parte de este compromiso. Y si ya eres parte de esta comunidad, vamos a acabar, vamos a expulsar a esta escoria de nuestro gobierno. Por una España libre.